Punto F11, propuesta de recomendación por la cual se recomienda al Grupo Mercado Común la creación del Foro Interreligioso del Mercosur. El informe de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos es miembro informante del parlamentario Humberto Benedetto. Tiene la palabra el parlamentario Benedetto. Gracias, señor presidente. Espere que vuelva la hoja porque me cambió en el orden de lo que teníamos planteado, pero básicamente esta propuesta, que la verdad que deberíamos haberla realizado como proyecto de norma, porque es la incorporación de una estructura y que creemos que es importante, pero como generalmente nos cuesta muchísimo poder reunir los 92 votos, nos pareció, por lo menos como posibilidad, hacerlo como recomendación, a pesar de que sabemos que las recomendaciones, por lo que han expresado algunos colegas acá, no siempre llegan a destino. Pero la creación de este Foro Interreligioso del Mercosur es un anhelo de las diversas religiones del mundo que han solicitado en los distintos estamentos internacionales como la ONU la posibilidad de crear una figura similar, que es el Consejo Interreligioso Internacional, y que la ONU le ha dado la posibilidad de que en algún momento van a tener una oficina. Este Consejo Interreligioso, si lograra implementarse, este foro interreligioso, si lograra implementarse, sería el primero en su tipo en todo el país, en todo el mundo. Y esto no tiene que ver con simplemente que estemos acá. Los conflictos internacionales ya no solo son por problemas económicos, también, lamentablemente, los problemas religiosos han comenzado a generar la violencia en distintos lugares del mundo. Por suerte, Latinoamérica es una tierra de libertad religiosa, es una tierra de convivencia y no es casualidad que sea precisamente en esta tierra, en este mercado común, la posibilidad de realizarlo. Debería incorporarse en el proyecto, en el punto 8, en el artículo, algo que trató la Comisión de Cultura y Educación, porque le falta el número de integrantes al Consejo. Así que yo agregaría, a sugerencia de la Comisión de Cultura y Educación, el número 5 en el artículo 8 del proyecto, para poder contemplar la sugerencia que han realizado los miembros de la Comisión de Cultura. En el anexo. Efectivamente, en el anexo. En la página 136 se encuentra el anexo y de lo que está hablando el parlamentario Benedetto. Bien, así que esta posibilidad de crear este organismo, el cual he tenido el acompañamiento no solo de las comisiones, sino también de varios integrantes de esta bancada que acompañaron este proyecto, tiene que ver con demostrarle al mundo que más allá de lo que pensemos, que más allá de lo que creamos, más allá de la cosmovisión que tengamos sobre el mundo y sobre la religión, siempre van a ser más fuertes las raíces que nos unen que las ramas que nos separan. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Vamos a votar negativamente a este proyecto porque estamos convencidos de que la separación entre la Iglesia y el Estado, entre las religiones y el Estado, es una necesidad. Somos sumamente respetuosos de todas las formas de sentir, de creer, de pensar de los ciudadanos del Mercosur, pero creemos que este tipo de normativa violenta lo que es la separación de la Iglesia y del Estado. En Uruguay, un hecho que se produjo ya hace más de 100 años. No creemos que esta sea la forma en la cual debemos integrar la sensibilidad de la ciudadanía, que sin duda es muy diversa. Las iglesias ya tienen un poder bastante grande y extendido en el mundo,
como para que además nosotros avalemos ese poder, avalando en definitiva una suerte de lobby que pueden generar en instancias parlamentarias. Así que, en lo personal, rechazo absolutamente este proyecto, que no tiene nada que ver con respetar o no respetar la sensibilidad religiosa de cada uno de los integrantes del Parlamento, sino en resguardar la laicidad y la separación de cualquier tipo de organización religiosa y de nuestros estados. Muchas gracias, señor presidente. Voy a hacer uso de la palabra esencialmente para apoyar las palabras que ha manifestado el diputado Savini. En Uruguay existe un Estado laico, existe la libertad de cultos, pero básicamente queda muy clara la convivencia pacífica, religiosa y democrática en nuestro país en la medida de que existe una separación entre la Iglesia y el Estado. Por lo tanto, creemos que resulta muy útil, fortalece el sistema político democrático, el hecho de que la Iglesia esté ocupando un espacio básicamente vinculado a su religiosidad y el espacio del Estado, el espacio de lo público, el espacio de lo político, esté llevado adelante por quienes estamos no impregnados por esa ideología. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Un poco con el fin de aclarar, pues también soy firmante y lo hemos trabajado, la verdad que con mucha conciencia. En ningún momento este proyecto avanzaría en la idea de volver a unir el Estado con lo religioso. Somos totalmente conscientes de que los estados deben ser laicos. Lo dice alguien que defiende el aborto seguro, legal y gratuito. Y que me parece que uno de muchos problemas que hemos tenido, por ejemplo, es cuando en la Argentina a veces este proceso de separación no está completo. Yo realmente siempre miro con mucho beneplácito cómo es laico el Estado uruguayo, que ellos han completado este proceso, pero este foro interreligioso, el sentido que tiene no es volver a que los estados seamos religiosos, es reconocer que la religiosidad en el pueblo latinoamericano es una verdad palpable y que muchas veces la no comprensión entre ellos genera muchísimos conflictos, acá y en el mundo entero. Entonces, a nosotros nos parece, yo en la capital federal vivo en un barrio que es 11, donde conviven todas las comunidades religiosas. Conviven los armenios, conviven los árabes, conviven los judíos ortodoxos, conviven los judíos askenazí, es decir, todos convivimos. Hay coreanos, hay chinos, todos respetamos nuestras fiestas y tenemos comisiones donde las integran todos. Esto promueve desde nuestro barrio, por ejemplo, bueno, han salido personas que han hecho orquestas en donde han podido juntar a israelíes, ¿no es cierto?, con palestinos, que nacieron en nuestro barrio, por ejemplo. Y esto tiene que ver con culturas que se originaron en la educación, en la diversidad y en el respeto a las creencias. Esto no tiene nada que ver con interrumpir un proceso de laicización con respecto al Estado, que yo insisto, tiene que ser. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. No es un problema de falta de comprensión en lo absoluto. En el Uruguay existe la más extensa libertad de pensamiento y libertad religiosa y conviven desde los ateísmos hasta las ramas cristianas, pentecostales, evangélicas, la iglesia grecorromana, musulmanes, las iglesias, los cultos afro-umbandistas, etcétera, etcétera, etcétera. No es un problema de comprensión, es un problema conceptual. Las iglesias tienen toda la posibilidad de desarrollar sus actividades en Uruguay y en el resto de América Latina, pero entendemos que el espacio público, el espacio, en este caso, parlamentario, regional, no debe estar influido por estas instituciones, no más que cualquier otra institución, y por lo tanto, desde nuestra sensibilidad, entendemos que se está violentando esa laicidad. Y por eso no acompañamos el proyecto. No es un problema de comprensión, presidente. Sí, señor presidente. Aparte, para recordar que cuando hay un debate, según el reglamento,
solamente se puede hablar una sola vez y quien presenta el proyecto es el que puede dar la segunda vez, que es lo que voy a hacer y no voy a volver a hablar. Quiero decirle al compañero parlamentario que no tiene nada que ver con separar la Iglesia del Estado, como bien lo planteó. Existe un foro económico y social donde participan los empresarios, que vaya que tienen más incidencia en el Estado, y nadie piensa que esa incorporación de un foro económico y social donde participan los trabajadores a través de sus estructuras gremiales y los empresarios a través de sus estructuras gremiales, está pensado para que tengan una incidencia o para que tengan desde el Estado una prebenda, como sí puede ocurrir en la discusión de la separación. Están incluidas todas las religiones. No está planteado para una determinada, ni siquiera para la trilogía. Ha sido avalado este proyecto hasta por los pueblos originarios en la República Argentina, porque todos han entendido que la posibilidad de convivir y de poder expresarse, porque no es otra la atribución que tienen, de expresar su pensamiento, no en el ámbito religioso, porque seguramente no se van a poner de acuerdo, pero poder expresar su pensamiento en el ámbito de la trata, como hemos hablado, y tienen mucho que ver las religiones combatiendo esto, en el ámbito de la pobreza, y tienen mucho las religiones que aportarnos en este ámbito, tienen mucho para expresarle al Mercosur en el ámbito del narcotráfico, porque ellos también día a día están trabajando en eso. Hay tanta variedad de religiones, tanta variedad de pensamientos, que si ellos mismos, al hecho de unificarse en propuestas para la pobreza, en propuestas para la lucha contra la droga, en propuestas para la lucha contra la trata, se van a dar cuenta que más allá de las religiones pueden ser un aportante determinante a muchas de las políticas, que van a sugerir, igual que lo hacemos nosotros, no tienen una potestad y tampoco van a ser un parlamento, van a tener las mismas atribuciones, o quizá de menor escala, que el Foro Económico y Social, que es la manera de buscar consensos y proponerle a los distintos estamentos, incluido el Parlamento del Mercosur, que sí tiene poderes decisorios, distintas alternativas o distintas sugerencias, pero desde el lado de su fe y del lado de su convivencia. Por eso no está planteado en contra de lo que plantea el parlamentario, sino que, en todo caso, es la necesidad de incorporar otro sector y otro aliado estratégico a este Mercosur que queremos construir. Muchas gracias. Gracias, presidente. Yo escuché 2 veces que el parlamentario uruguayo que objeta este proyecto habló de violentando, es decir, habló de violencia. Precisamente este proyecto de incorporar el diálogo interreligioso es precisamente todo lo contrario, es la no violencia, es la paz, es la armonía, es la síntesis social por antonomasia y no tiene absolutamente ningún conflicto ni riñe para nada con la laicidad, de ninguna manera. Simplemente es recoger la realidad social. La realidad social muestra que hay una variopinta cantidad de credos y fe religiosas. Y esa fe, esos credos, en este diálogo se interactúan, se coordinan, invocan y trabajan por la paz y la armonía, reitero. Por lo tanto, es verdaderamente un enriquecimiento para que el Mercosur y a través del Parlasur incorpore el diálogo interreligioso como una de sus columnas vertebradoras en el aspecto sociocultural del proceso de integración. Y hago mías las palabras de
mi colega la parlamentaria Gil Lozano, que estuvo absolutamente muy acertada en lo que dijo empíricamente respecto de su barrio, donde ella vive en Buenos Aires, porque nosotros todos hemos vivido, nos hemos nutrido de esa convivencia, de esa paz, de esa síntesis, que es todo lo contrario de violentar absolutamente nada, ni siquiera la idea misma de la laicidad de algunos estados como el Estado Oriental del Uruguay, que por supuesto yo personalmente respeto y no cuestiono para nada. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Es para corroborar lo que han dicho mi antecesor en el uso de palabra. Es para velar por la paz mundial. Es para llevar adelante la integración plena. Es para contribuir, dejar de lado el odio, los rencores, más que mirando un poco dentro de una fe en una paz en donde todos necesitamos. Nada más que eso, presidenta. Acompaño este proyecto. Gracias, señor presidente. En realidad, nosotros queremos apoyar lo que había dicho los parlamentarios, lo que habían mencionado anteriormente los parlamentarios por Uruguay. Pensamos que está muy bien que haya un foro interreligioso, pero no necesariamente en este ámbito. Las religiones ya tienen sus espacios para poder reunirse, debatir. Está muy bien que lo hagan, está muy bien que se creen foros interparlamentarios, pero no en este espacio público, porque nos parece que el espacio público debe ser un espacio totalmente laico en el sentido en el sentido que le damos en el Uruguay al Estado laico, ¿verdad? En el sentido de que las religiones tienen su espacio para reunirse y para hacerse escuchar. No es un problema de las religiones hoy que no tengan voz. Realmente tienen mucha voz y realmente intervienen con su voz en cualquier debate que se esté dando en los diferentes estados. Por eso decimos, tienen voz, tienen su espacio y no creemos que sea bueno la intervención de este Parlamento en la creación de ese foro. Quiero mencionar otra cosa. Cuando realmente las religiones ocupan un lugar político, es cuando realmente se dan situaciones bélicas, si no, veamos lo que está pasando en el mundo. Así que no creo que la palabra violentar que mencionó el parlamentario que nos precedió en el uso de la palabra por Uruguay haya sido muy equivocada, sino que mirando la realidad del mundo, creemos que realmente fue una forma muy acertada de leer la realidad mundial hoy. Muchas gracias, señor presidente. Senhor presidente, todos que acompanham aqui, os pares, os parlamentares de outros países, nós temos aqui no Palácio Sul, nós já temos a Comissão de Direitos Humanos, que ali são apresentados e a comissão vigia exatamente para que não haja nenhum ato de violência, nenhum ato contra qualquer forma de discriminação religiosa, enfim. Então, nós reconhecemos a laicidade dos estados que compõem aqui o Mercosul, a liberdade religiosa. Nós temos aqui, claro, no parlamento, a pluralidade de partidos, mas não vejo por que trazer assuntos e intermediar assuntos religiosos aqui no plenário. Então, nosso voto vai ser contrário e, como disse, creio que a liberdade religiosa ela é incontestável aqui no Brasil e em outros países que compõem o Mercosul. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu gostaria de deixar claro aqui que a delegação brasileira entende que os estados são laicos e que não devemos trazer a discussão religiosa para este parlamento. Portanto, antecipadamente, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós, a delegação brasileira, vai votar contrário a esse projeto. Bueno, yo quiero manifestar que
manifestarme en contra del proyecto, porque creo que todas las religiones que existen en nuestro planeta tienen siempre más allá de su pertenencia, tienen sus planes, tienen su estrategia, tienen su planificación para llegar en búsqueda de la paz. Yo creo que una de las cosas que en la Argentina ha ayudado mucho el Pacto de Padua que ha impulsado el Papa Francisco y que la iniciativa aborda los dramas generados por las situaciones que vivimos y que nos angustian a todos, esta esclavitud moderna, el cambio climático, el compromiso de las grandes ciudades. El Papa entusiasma cuando comienza a hablar de la patria grande que es América Latina, de los esfuerzos que no deben cesar para lograr la integración de nuestros pueblos. Creo que ese es el camino que nosotros debemos seguir. El objetivo y el compromiso debe estar destinado a ser enriquecido con nuevas adhesiones y superar los estados declarativos de todo este tipo de iniciativas. Deben ser los objetivos la promoción y la creación de políticas para abordar estas necesidades que hoy tenemos en la humanidad. Por eso no coincido con este proyecto y voy y adelanto mi voto negativo. Senhor presidente, me sinto confortável com a opinião de dois companheiros do Brasil que me antecederam, porque eu, da forma mais atenta possível, eu me esforçava para ficar favorável ao projeto. Quais foram as minhas indagações? Primeiro, as religiões têm autonomia, liberdade, especialmente da iniciativa. Qualquer órgão que tentar organizar aquilo que é próprio das religiões, a minha primeira dúvida é se de fato isto ajuda. Segunda questão. Há diferenças religiosas significativas em algumas partes do planeta, mas que, felizmente, não é o caso da América Latina. Mas, mesmo assim, esta proposta implicaria, como o texto diz, naquilo que pude compreender, numa responsabilidade nossa em escolher quais são as religiões que estariam representadas. Nem sempre é fácil como parece. Eu não vou relatar a experiência brasileira, mas me apoio naquilo que a gente conhece do Brasil. Terceiro ponto. Se nós não podemos acrescentar, do ponto de vista do conteúdo, por que nós não podemos acrescentar? Eu aplaudo a preocupação em promover a paz. Agora, imagine o Parlamento do Mercosul, até onde eu sei, se aprovado fosse, ou for, de maneira isolada, tentar organizar iniciativas, eu vou usar um termo de forma de boa fé, tentar conduzir ou organizar aquilo que as igrejas se esforçam pelos seus mais altos representantes, e aqui acabou de ser mencionado o Papa Francisco, que eu tomo como autoridade maior da Igreja Católica, que tem, eu diria, uma verdadeira militância nesse sentido, junto a outras autoridades de outras religiões. Portanto, na minha opinião, nós podemos até em outro momento discutir como acolher eventuais preocupações. Agora, criar uma estrutura com esse propósito, eu me identifico com a posição já anunciada da bancada brasileira, nós votaremos contra.
Gracias, señor presidente. Es muy simple lo que quería plantear, acompañando esta idea que originan los parlamentarios uruguayos respecto de la defensa del Estado laico, porque justamente algo que debemos garantizar es la libertad religiosa en todos nuestros países y del mismo modo garantizar la absoluta división de la fe respecto de las políticas públicas. Por lo tanto, vamos a votar en contra de este proyecto por considerar justamente que es de otro ámbito, que es del ámbito de la fe. Sí, vamos a votación. Está en votación la propuesta de declaración de recomendación por la cual se recomienda al Grupo Mercado Común la creación del Foro Interreligioso del Mercosur. 11 votos positivos sobre 62 presentes. Entonces se rechaza la propuesta de recomendación. Se rechazó.